Grabamos. Vamos a ver para la clase de hoy lo que es el teorema de los residuos, ¿sí? El teorema de los residuos, que es un teorema que nos va a servir para calcular muchas integrales, ¿sí? No solo integrales complejas, sino también algunas integrales reales, ¿sí? Teorema de los residuos. A ver, ¿qué sucede con este teorema? Bien. Técnicamente, el teorema de los residuos dice lo siguiente. A ver, ¿dónde está mi cuaderno? ¿Dónde está? Ya. El teorema de los residuos dice lo siguiente. Ahora vamos a escribirlo. El teorema dice que si f de z es analítica en una región, vamos a decir que la región sea en una región conexa, ¿sí? Simplemente conexa, ¿sí? En un dominio, vamos a ponerlo, en un dominio, ¿sí? Dominio simplemente conexo, vamos a decir, ¿ya? Simplemente conexo. Ya. El dominio es dominio D, simplemente conexo D. Ya. Si tenemos esto aquí, A, es analítica, excepto, ¿sí? Excepto en un número finito de puntos ZK, ¿sí? Un número finito de puntos ZK. ¿Y quiénes son estos puntos ZK? Vamos a decir que son unas singularidades aisladas. A ver, solo para recordar nomás, esto de singularidad. A ver, escucha, para recordar lo concerniente a singularidad. A ver, ¿qué pasa con una singularidad? Una singularidad puede ser esto, 1 sobre z. Y también puede ser seno de z sobre z. Y también puede ser e a la 1 sobre z. Ya. Esta singularidad se llama removible. Pero uno dice, ¿pero quién es la singularidad? La singularidad es el z0. Pues. El z0 es singularidad. ¿Por qué? Porque en z0 esto no está definido, ¿sí? Esto no está definido, por lo tanto es una singularidad. En z0 no está definido, es una singularidad, pero sucede que, a pesar de que no está definido en z igual a 0, aquí existe el límite, ¿sí? El límite es igual a 1. O sea, yo puedo definir esta función en z igual a 0 a través de su límite. Yo digo para que para z igual a 0 esta función valga 1. Puede darse, ¿sí? Ahora, esta función, este z igual a 0, ya no existe límite, pues. Para z igual a 0, esto sería 1 sobre infinito. Como no existe límite, a esto se le llama polo, ¿sí? Ojo, el polo puede tener un orden. Si es z a la n, entonces sería polo de orden n. Y esto aquí se llama, aquí por ejemplo, ya no sería un polo, sino más bien a eso se le llama singularidad esencial, o simplemente esencial. ¿Por qué? Porque esta singularidad siempre va a estar, o sea, no hay nada que hacer con esta singularidad. A esta de aquí le puedes aplicar el límite y desaparece la singularidad. A esto que tiene un polo de orden n, puedes multiplicarlo por z a la n y desaparece la singularidad. Aquí no. Bueno, pues sobre las singularidades aisladas, la que más nos va a interesar es el polo, ¿sí? Los polos. ¿Sí? El polo es lo que vamos a tener que usar ahora. Bien. Bueno, son las que más vamos a usar, ¿sí? Estas de aquí prácticamente no, y estas de aquí. Bueno, estas de aquí son removibles, así que no hay mucho problema con eso. Bien. ¿Qué dice el teorema? Dice, vamos a colocar acá. Se cumple ¿qué? Se cumple que la integral, ¿sí? A ver, la integral, creo que está muy grande, integral, está muy grande. A ver, se cumple que la integral, vamos a colocar así, la integral, o igualito. Ya, una integral así, ya, una integral cerrada, así, no voy con la integral, después con la otra. De f de z, d de z, ¿sí? Esta integral cerrada, vamos a poner en el dominio D,
O sea, sería en una frontera, ¿sí? Vamos a poner en la frontera C. Este C no es otra cosa que la frontera de D. Vamos a poner que sea la frontera de D, así, con esta notación. Ya, esto es igual a 2pi con la sumatoria, ¿sí? Sumatoria de restos, puedo poner una notación RS de restos, o residuo, como gustes, de F en cada ZK, donde este K va desde 1 hasta ¿cuántos restos tiene? No lo sé, ya que sean M restos, ¿sí? M restos. Bien, entonces esa sería la fórmula para el teorema de los residuos. Escucha. Bien, 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 bien. Entonces ya tenemos una formulita ahí. ¿Cómo se demuestra esto de aquí? Eso se demuestra con el teorema de Cauchy. Haces algunos cambios. Pero antes de hablar de una demostración, uno tiene que decir, ¿qué es el resto? ¿No? ¿Qué es esto del resto? Ahí lo que dice. ¿Qué es el resto? Bien, para poder hablar de un resto, decimos, a ver, CAF de Z con serie de Laurent, ¿sí? Por eso habíamos hablado la semana anterior de la serie de Laurent, ¿sí? Con serie de Laurent alrededor del punto, o simplemente del punto Z igual a K. No, ZK, ¿sí? ZK. Entonces, si f de Z le hacemos una serie de Laurent, la serie de Laurent usualmente sería así. Una sumatoria, escucha, sumatoria, nosotros lo colocamos unos coeficientes A sub I por Z menos Z sub K elevado a la I, donde este I va desde 0 hasta el infinito, ¿sí? ¿Recuerdas? Va de 0 hasta infinito, pero esto aquí nosotros lo conocemos como serie de Taylor, ¿sí? Para que aparezca la serie de Laurent, necesitamos la otra parte de la sumatoria, o sea, los exponentes, no solo las potencias positivas, sino también las potencias negativas. O sea que tenemos A de menos J, Z menos ZK elevado a la menos J, ¿sí? Donde tu J va desde 1 hasta infinito. ¿Correcto? Entonces acá tu coeficiente sería A de menos J. ¿Por qué? Porque serían los coeficientes negativos, los coeficientes del lugar negativo, porque las potencias están en negativo, ¿sí? ¿Sí? J1 dice acá, sí, pero acá sería menos 1, menos 2, menos 3, así hasta el infinito también. Entonces a esto se le llama la serie de Laurent. Entonces, luego decimos que el resto, ¿sí? El resto de la función f en zk viene a ser tu coeficiente a elevado a la, a de menos 1. ¿Sí? Este coeficiente a de menos 1, ¿sí? A sub menos 1, este es el coeficiente, este viene a ser tu resto de f en zk. ¿Sí? Esa es la definición. Ahora alguien me preguntará, ¿y cómo es que se halla ese coeficiente a la menos 1? ¿Cómo es que se halla este coeficiente a la menos 1? Entonces decimos, ¿no? El cálculo de a la menos 1 puede hacerse de dos maneras. Yo usualmente tengo dos maneras para hacerlo. La primera sería por fracciones. Sí, vamos a decir. El primer método, que es el método que casi nadie usa y que yo lo uso mucho porque yo lo domino, es el método de fracciones, pues, ¿sí? De fracciones parciales, ¿sí? Puede ser. Solamente que este método es muy limitado, solamente te sirve en algunos casos, ¿sí? Es un método para algunos casos, o sea, tiene limitaciones, ¿sí? Limitaciones en cuanto a su extensión. Vamos a poner entonces limitaciones o solo valen para funciones racionales, ¿sí? O para la forma, fracciones parciales, ¿sí? Esto ya, vamos a colocar que sea cuando f de z tiene la forma p de z sobre q de z, pues. O sea, p y q son polinomios. Y ahora, el segundo método, que tal vez es el más práctico, es cuando zk es un polo, ¿sí?
Bueno, aquí también es un polo, ¿ah? Solamente que aquí lo podemos hacer tal vez de comparaciones parciales, a veces sale más simple, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. En el caso de ser ZK un polo, ZK más o menos es polo de orden n, ¿sí? De orden n. Ya, punto. Si ZK es un polo de orden n, lo que vamos a hacer aquí es derivar, ¿sí? Derivar. ¿Derivar quién? Vamos a coger un G de Z, que viene a ser Z menos Z0 elevado a la n por tu f de z. ¿Sí? ¿Quién es el n? N es el orden del polo ZK. ¿Cómo sé cuál es el orden de cada polo? Eso lo vas a apreciar tú ya cuando veas el eje. ¿Sí? Luego de tener este G de Z, entonces decimos el resto, ¿sí? El resto de f en ZK no es otra cosa que la derivada enésima menos 1 ¿de quién? De tu f de z, ¿sí? Derivada enésima menos 1, acá ponemos derivada de z n menos 1. Pues. O sea, n menos 1 veces vas a derivar, perdón, tu f de z ya no, sería tu g de z, por eso lo estamos definiendo así. Tu g de z, y esto lo vas a evaluar en z igual a zk. Y luego de evaluarlo en z igual a zk, vas a proceder a dividir entre n menos 1 factorial, ¿sí? Bueno, si te parece largo esta fórmula, te digo que esta es la más usada, ¿sí? El método 1 sirve, tiene muchas limitaciones el método 1, pero igual, ¿sí? Igual. Se puede también usar el método 1 en algunos casos. Ya eso ya ven uno, cada quien ve cómo mejor lo hace, ¿no? Ya. Entonces, el cálculo de n-1 se puede hacer de esta manera. Entonces, vamos a escribir entonces la prueba, ¿sí? La prueba. Bueno, para hacer una demostración de esto, como este curso ya está quedando muy grande, no hay mucho tiempo, ya las demostraciones, ¿sí? Como eso, las demostraciones las pueden encontrar siempre en los libros, pero sucede que son muy extensas, toma tiempo, pero no por ello no dejan de ser importantes. Entonces lo que vas a tener que hacer es, si estás interesado, puedes leerla en los libros de texto que estamos recomendando. En esta parte tú puedes leer el Derrick, ¿sí? Es un buen libro, el Derrick, o el Chown. En estos dos libros de aquí puedes encontrar las demostraciones de esto de aquí, ¿sí? Del teorema de los residuos. Básicamente, sí, básicamente es aplicar la integral de Cauchy de una forma ordenada. Tienes que construir dominios, ¿sí? Donde tienes que aislar los polos, ¿sí? Estos se llaman, estas figuras aisladas vamos a decirle que son polos, porque en general siempre son polos. Hay que aislar los polos de una forma adecuada. Bien, simplemente es un adelanto nomás, los detalles los puedes ver en el Derrick y en el Chown. Eso sería para la parte de la prueba, ¿sí? ¿En qué página está? A ver. Bueno, esto está en la parte de teorema de los residuos, pues, ¿no? Si más no me acuerdo, creo que es capítulo 6 del Chown y capítulo 5 del Derrick. ¿Sí? Pero está ya después de integral de cuchilla. Después de integración de cuchilla, cuando viene el teorema de los residuos, ahí va a estar esto aquí. Bien, no hablo más de ese asunto y vamos tal vez a coger algunos ejemplitos, pues, ¿no? Sí, algunos ejemplitos. Por ejemplo, a ver, ejemplo acá. Ejemplo. Entonces, el primer ejemplo, o ejemplo 1, va a ser sobre calcular restos, ¿sí? Calcule restos. Los restos siguientes, ¿sí? Los restos siguientes. ¿A cuáles restos me voy a referir acá? A ver, creo que acá tengo unos que están a la mano. Sí, algunos muy interesantes. Ya. Los restos en... No, ponen que siguientes. Los restos en dos puntos. A ver, vamos a poner aquí la función A.
La función A sería f de z, que es z cuadrado, seno de 1 sobre z. ¿Qué te parece? En donde aquí su singularidad viene a ser z igual a 0, ¿sí? Entonces en z igual a 0. ¿Ya? La otra que tengo acá sería... Bueno, ya no alcanza espacio, entonces vamos a ponerle al otro lado. Ya, para la parte A, para z igual a 0, ¿cómo se hace esto aquí? Bien, fíjate. ¿Recuerdan la clase anterior que hacíamos con un seno de 1 sobre z? ¿Sí? Con el seno de 1 sobre z, ¿recuerda qué pasaba con el seno de 1 sobre z? Este seno de 1 sobre z tiene una serie de Taylor que cuando calculábamos su radio de convergencia nos salía que su radio de convergencia era infinito, ¿recuerdas? Pero no solamente ocurría con la trigonométrica seno, también ocurría con la exponencial y con el coseno. Claro que también habían unas que no se podían así nomás converger en todo infinito, ¿sí? Recuerda que cuando, por ejemplo, con esta de aquí, esto teníamos una forma de converger que era z menor que 1. Pero el e a la z, este convergía, su valor era infinito. ¿Recuerdas? El valor era infinito. Este era 1 más z cuadrado medios, 2 factorial, ¿ya? Z cubo sobre 3 factorial. Las que tenían radio infinito era la exponencial y sus dos hijos. ¿Cuáles son sus hijos? Son el seno y el coseno. ¿No dice por qué son sus hijos? Porque el e de z viene a ser coseno de z más i seno de z. Pues parte real, parte imaginaria, aunque no necesariamente así, pero estas se pueden definir a partir de una función exponencial. Y no solamente estas de aquí, también el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. O sea, estas también tienen valor infinito. Estas tienen valor infinito, pero quizás el logaritmo, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo era con logaritmo de 1 más z? Si era z menos z cuadrado medios más z cubo tercios, y aquí nosotros conseguíamos que su radio era z menor que 1. ¿Sí? O sea, no solamente aquí hay un radio menor que 1, o con raíz creo que ya hemos hecho eso, ¿no? Con esta de aquí también, ¿ah? Bien, en este caso, el seno de z posee radio infinito, pero no aparece z, aparece 1 sobre z. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para el seno de z, no? Es z menos z cubo entre 3 factorial más z quinta entre 5 factorial, ¿sí? ¿Recuerdas? Entonces eso lo vamos a aplicar acá. Por seno de z, pero ya no es z, pues es 1 sobre z, colocamos acá, 1 sobre z. Bien ahí, un poquito más abajito porque parece que estuviera conjugado, ¿no? Ya, así tiene que estar, así conjugada, tiene que ser el z puro, ¿ah? 1 sobre z. Dije menos ¿quién? Un sexto, ¿de quién? De 1 sobre z cubo, más ¿quién? Más 1 entre 5 factorial 120, ya, 1 sobre 120, que tanto así, 1 sobre 120, 1 sobre z elevado a la 5, más menos, puntos suspensivos, y esto va hasta el infinito. Aquí, como observas, existen puras potencias negativas, que si lo vas a multiplicar por z cuadrado, aparece un z, que es una potencia positiva, después aparece un sexto, ¿de quién? De 1 sobre z, o si quieres le puedo poner z elevado a la menos 1, más 1 sobre 120, ¿quién? Z elevado a la menos 3, y todos los demás ya aparecen con puras potencias negativas. En realidad, estas potencias son impares negativas, ¿sí? ¿Y quién es el resto? Recuerda, el resto viene a ser el coeficiente a la menos 1, o sea, el coeficiente que está acompañado de z a la menos 1, y el z a la menos 1 ves aquí con un coeficiente de menos un sexto, por tanto, tu resto es igual a... ¿Resto en quién? De f, ¿en dónde? En z igual a 0, ¿sí? Z igual a 0 viene a ser su singularidad para este de aquí. ¿Por qué su singularidad? Porque el z igual a 0 no está definido. Seno de 1 sobre 0 no existe, pues. 1 sobre 0 no existe en sí. Eso es su singularidad. Resto f de la función f en la singularidad 0 sería menos un sexto, ¿correcto? Ahora, ese sería un primer ejemplo, y vamos a seguir con un segundo ejemplo. A ver, B. Pero ya no este de aquí ya, porque este ya lo usamos, ya. Vamos a otro
algo diferente, ¿sí? A ver, vamos a poner f de z, que sea un e a la z sobre z cubo menos z cuadrado, creo que es acá, sí, menos z cuadrado. Iba a colocar z, pero ese es otro problema. Bien, los puntos. ¿Y dónde vamos a hacer aquí los restos? En cada una de sus singularidades, perdón, z cuadrado. Entonces tenemos singularidades en z igual a 0 y en z igual a 1, ¿sí? Porque tanto para z igual a 0 y z igual a 1, aquí se está cancelando, o sea, aquí se está anulando, no puede anularse. Es por eso que tienes dos singularidades aquí, ¿correcto? En cada una de estas singularidades vamos a tener que obtener un resto. ¿Y cómo se hace eso? A ver, fíjate aquí. Bien. Para f de z, para el resto, z igual a 1, ¿sí? Para z igual a 1, ¿cómo hacemos su resto? Bien, pues, bueno, le dije que había un método 1 y un método 2. En este caso, el método 2 y el método 1 es casi lo mismo, o es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí el z igual a 1 tiene un polo. A ver, este z cubo menos z cuadrado, ¿sí? No es otra cosa que z cuadrado por z menos 1. O sea que este z, sí, fíjate en el menor, el z igual a 1 está elevado a exponente 1, así que su orden de este polo, sí, porque esto es un polo, ¿ah? Es n igual a 1, ¿correcto? Ese es su orden. Bien, dos puntos. Como n es igual a 1, si tú vas a aplicar la fórmula, aquí para n igual a 1 sería derivada 0. ¿Qué significa derivada 0? Que simplemente no estás derivando nada, ¿sí? Simplemente tienes el g de z. ¿Y quién es el g de z? Es el z menos z0 elevado a la n por f de z. O sea, para n igual a 1. ¿Qué significa esto aquí? En este caso, tu g de z no es otra cosa que multiplicar esto por z menos 1, ¿sí? Z menos 1 por f de z. ¿Y quién es este de aquí? Este de aquí viene a ser e a la z sobre z al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y a eso qué tenemos que hacer? Evaluarlo en z igual a zk. Como estamos en z igual a 1, hay que evaluarlo, ¿sí? Vamos a poner aquí signo de evaluación, en z igual a 1. Para z igual a 1, esto sería e a la 1 sobre 1, o simplemente e. Ese es tu resto. ¿O no? ¿Quién es el resto acá? El resto viene a ser este de aquí en z igual a sobre 1. Como n vale 1, z factorial sería ¿cuánto? Z factorial es 1. Entonces, eso sería, ¿no? Bien, pero este es E. Entonces vamos a poner aquí. Entonces el resto ¿quién es? El resto es igual a este E sobre 0 factorial, pues, ¿no? ¿Qué viene a ser E? Ya, lo mismo. Ya está. Ahora vamos a hacer el otro. Y vamos a borrar acá para que no estorbe. A ver, vamos a borrar mi nota. Vamos a borrar. Sí. Vamos a borrar y vamos a trabajar ahora con el z igual a 0. ¿Y por qué empecé con el z igual a 1 y no con el z igual a 0 si el z igual a 0 está primero? Porque el z igual a 0, como ves aquí, tiene orden 2. ¿Sí? Es un polo de orden 2. ¿Qué significa esto? Que cuando tienes un g de z, en este caso vas a multiplicar z cuadrado, no, sí, perdón, z cuadrado por f de z, porque vas a multiplicar el z menos z0, como z0 vale 0, entonces sería z al cuadrado por f de z, que no es otra cosa que decir e a la z sobre z menos 1. ¿Sí? Sobre z menos 1. Entonces, nosotros queremos calcular el resto. Para calcular el resto tenemos que usar esta fórmula, pues, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que hacer, a ver, tenemos que hacer la derivada de g' de z, ¿sí? La primera derivada, ¿sí? Porque viene igual a 2, acá se convierte en 1. Primera derivada de z. Y evaluarlo en z igual a 0, ¿sí? Evaluarlo en z igual a 0. Y dividirlo por cuánto?
Bueno, primero vamos a calcular la derivada, ¿sí? Después vamos a dar este detalle. ¿Qué es z? E a la z entre z menos 1 no es otra cosa que, a ver, arriba, primera derivada de e a la z viene e a la z por z menos 1. Después, ¿qué dice? Más quién? Más este de aquí por la derivada de z menos 1 que viene a ser 1. Y todo esto entre z menos 1 elevado al cuadrado. Bien. Tú ya sabes que entre z menos 1 sumas con 1, viene a ser z y bueno, ya. Entonces, si esto lo evalúas tú en z igual a 0, ¿cuánto sería? En z igual a 0. Si evalúas esto en z igual a 0, sería Profe, 0. no es menos, profe, ¿Dónde me equivoqué? en la, en Menos e a la la z, derivada. profe. Yo no lo digo. Claro, claro, es menos, ya. Entonces, para z igual a 0, ¿cuánto es? Menos 2 entre 2, menos 2, ¿no? Menos 2. ¿Está bien? Ya. Entonces, como la derivada vale menos 2, entonces, ¿cuánto vale el resto? El resto sería este mismo de acá, bueno, el resto de f en z igual a quién. Bueno, aquí hay que poner bonito, ¿no? O sea, esto aquí hay que poner bonito. Este es el resto de f. ¿En quién? En 1. ¿Cuánto sería? Sería el mismo e por 1 entre 0 factorial. No, también 0 factorial. Acá vale e. Acá el resto de f en 0 sería el mismo 2 menos 2 entre 1 factorial, que vale menos 2. Bueno, pues a veces estar poniendo todo esto aquí despacito, ¿no? De frente nomás ya menos 2, ¿para qué? Si ya... Menos 2 entre 1 factorial. Solamente para que lo tengan claro. Y este sería e entre 0 factorial. Ya sabes que esto vale e y ya sabes que esto vale menos 2. Bien. Luego de calcular el resto que tenemos, nada más, ya hemos calculado el resto, eso no teníamos que hacer. Bien. Ahora vamos a empezar a hacer otro ejemplo que viene a ser un ejemplo 2. En este caso, simplemente vamos a decir evaluar, ¿sí? Evaluar una integral. Evaluar la integral, evaluar esta integral de aquí que es, está muy arriba, ¿no? Que se pega acá. Ejemplo 2 sería. Evaluar, tenemos aquí la siguiente integral. Estamos hablando de e a la z, uy, este es otro. Sí, pues es otro ya. E a la z sobre z cubo menos z d de z. ¿Dónde? En esta c. ¿Y quién es este c? C es el z menos un medio igual a 1. Z menos un medio igual a 1. Bien, entonces aquí vamos a tener que encontrar las singularidades. Usualmente cuando abajo tienes un polinomio, las singularidades vienen a ser las raíces del polinomio. Y como estas raíces tienen multiplicidad, entonces las raíces son polos y las multiplicidades son el orden de cada polo, ¿sí? Entonces vamos a ver quiénes son sus raíces o sus polos. Decimos polos. 2 puntos. ¿De quién estamos hablando? De z cubo menos z. ¿Y quién es z cubo menos z? Sería z por z más 1 por z menos 1 por, ya más rápido porque tú ya veo que la estás entendiendo perfectamente aquí. Y tenemos polos de tipo z igual a 0, polos de tipo z igual a 1 y polos de tipo z igual a menos 1. ¿Sí? Z0, Z1, Z menos 1. Pero tú estás integrando en Z menos 1 medio igual a 1. ¿Sí? Así que si tú evalúas Z igual a 0 acá, te queda menos 1 medio igual a 1. En realidad esta es la circunferencia, pero tu disco, donde tú estás integrando, tu disco es un disco interior. O sea, ¿recuerdas, no? Este C es la frontera del disco. ¿Y quién es el disco en este caso? El disco es Z menos 1 medio menor o igual que 1. O sea, aquí. O menor que 1 para decir que es abierto. Pues. Bien. Entonces, Z igual a 0, tú entras acá y cumple. Por lo tanto, este es un punto interior.
¿sí? Es un punto interior. O sea, esta es una singularidad. ¿Por qué? Porque es aquí donde tenemos que analizar si la función es analítica o no. Y al ser este un punto interior, entonces aquí no es analítica. O sea, esta es una singularidad. Z igual a 1 también cumple lo mismo, es interior. Y este de acá, el Z menos 1, tú lo reemplazas y dices no. Entonces, este aquí es exterior. ¿Y qué sucede aquí, según esto que estamos diciendo? Que estas dos son singularidades. Son singularidades. O más bonito, decimos polos nomás ya. Polos. Es más Profesor, rápido y estamos hablando de la misma singularidad. Y profesor, este no. Ya, profesor, dígame. profesor, ¿Qué? lo de los polos también se podría ver gráficamente, ¿no? O sea, graficando lo de la... Claro, pero es resolver la ecuación. Es resolver el denominador igual a cero. Eso es polos. Hay otro ejemplo, por ejemplo aquí. ¿Quiénes son sus polos? Acá solamente z igual a 1. Pero si yo pusiera un ejemplo del tipo z sobre seno de z, ¿sí? ¿Cuántos polos tiene aquí? Z igual a 0 sería un polo. Pero este sería una singularidad removible. Pero si dice z igual a pi, este es un polo, z igual a pi. En realidad z pi por 1, pi por 2, pi por m, todos estos serían polos, porque todos anulan el denominador. ¿Sí? O sea, existen funciones con infinitos polos, pero existen funciones con infinitos polos precisamente cuando abajo ya no tienes un polinomio. Pero casi todos nuestros ejemplos son con polinomios. Y si aparece esto, ya pues hay que tratarlo de una forma diferente. ¿Sí? Ya esto sería de tarea, ¿sí? Bien, vamos a ver lo de los... Cuando tenemos un polinomio abajo, es más fácil calcular sus polos. Tenemos que... A ver, ¿cuál es el teorema de los residuos? El teorema de los residuos dice que este de aquí, ¿sí? Por el teorema de los residuos, ¿sí? Por el teorema de los residuos, te dice que el valor es integral, ¿sí? El valor es integral. El valor de la integral es igual a 2pi. Ponemos i de integral, ¿ya? La integral es igual a 2pi por la suma de restos. Y los restos que vamos a ver acá es el resto de f en z igual a 0, ¿sí? Porque es un polo interior, ¿sí? Más el otro resto que es en z igual a 1. Y el z igual a menos 1, ese no está dentro de aquí. Ese no es parte de la analítica. ¿Sí? No está. No está dentro del interior de él. Bien, entonces hay que calcular estos dos restos. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Decimos, al resto de f en 0 lo hacemos de la misma manera como hemos hecho acá. A ver, para z igual a 0. A ver, ¿cómo hacemos para z igual a 0? Simplemente multiplicamos por z. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, tenemos un g de z un poquito más rápido, ¿no? Sería z por f de z. ¿Cómo sé que es z nomás? Porque todos son polos de orden 1, ¿sí? Si aquí hubiera aparecido un z cuadrado, entonces ya me cambiaba el juego, ¿sí? Hubiera hecho polo de orden 2, pero como no salió eso, está así nomás, entonces polos de orden 1. Como es polo de orden 1, z por f de z lo multiplicamos, bueno, sería e a la z sobre z cuadrado menos 1, pues. Y si es e a la z sobre z cuadrado menos 1, nos dicen, ah, ya, pues. Entonces, aquí el resto, ¿cuánto es? Simplemente evaluar nomás. El resto es igual a ver, ¿cómo es? F de 0. Sería evaluar esto. E a la 0 sobre menos 1, pues, ¿no? E a la 0 sobre menos 1, que no es otra cosa que menos 1. ¿Sí? Ya, a ver. Y para z igual a 1, sí. Para z igual a 1 tenemos tu g de z, que en este caso sería z menos 1 por f de z igual a por z menos 1. Aquí se quedan estos dos nomás. E a la z entre z por z más 1. ¿Correcto? Y según esto, tu resto de f, ¿sí? En 1 es igual a ver, z igual a 1, sería e a la 1 sobre 2, ¿sí? Uno dice, ¿no hay que dividir entre factorial? Sí, pero con esta experiencia, tanto para n1, no está, para n1, para n2, bueno, en este caso sería n1 nomás. 0 factorial es 1, así que no le afectas. Bien, ya tenemos esto, entonces la integral
La integral sería entonces, el valor de integral es 2pi por cuánto, ¿ah? Por el primer resto que viene a ser menos 1, más es menos 1, z0, sí, más e a la 1 sobre 2. Y esto sería tu valor de tu integral. Bien, hasta ahí es la primera parte de lo que estamos queriendo ver ahora. Vamos a tomar una fotito y vamos a ir pausando. Oye, que chicos, cometí un error. Teorema del interior exterior. Interior, exterior. Uno dice, ¿cómo es esto del teorema del interior exterior? Ahora vas a verlo. Miren. Aquí tenía un enunciado que lo quiero mejorar. A ver, vamos a suponer que... Así, ya. Supongamos... sea f de z analítico, ¿sí? Sea f de z analítico. Analítico en... Es analítico a excepción de ciertos polos, ¿sí? A excepción de ciertos polos. A excepción de ciertos polos, de polos ZK, ¿sí? O singularidades, ¿sí? Singularidades ZK. ZK. A excepción de un número finito de singularidades, ¿sí? O como habíamos dicho, sí, porque acá quiero poner, que quiero separar el interior exterior de una forma adecuada, de ciertos puntos, de un número, de un... A ver, toque acá. Un número finito de singularidades, ¿sí? Singularidades... singularidades nomás. Y además, y este además es la parte importante aquí, ¿sí? Y además, puntos, el límite, cuando R tiene infinito, ¿sí? Y acá ponemos una integral de f de z, d de z, ¿sí? Donde aquí, el módulo de z, puede ser z menos a también, ¿ah? Con módulo de z nomás, ¿sí? Pues está, porque esto queriendo generalizar mucho y la verdad que esto funciona así nomás. Si el módulo de z vale r que tiene infinito, f de z, si este de aquí, si este límite hace que sea 0, entonces, dada una curva, ¿sí? Acá usualmente le llaman curva de Jordan, pero yo he tratado de no poner ese nombre de Jordan, porque es un nombre que, digamos así, es muy técnico hablar de Jordan, ¿sí? Por eso a veces digo curva simple nomás, simple cerrada. Da una curva simple cerrada. ¿Quién? Gamma, ¿sí? Gamma. Sí, puede ser gamma así. Tal que Z1, Z2, Z3 hasta ZK son interiores, singularidades interiores. Yo no sé por qué no me gusta decir la palabra de singularidad. Casi siempre son polos esto aquí. Bueno, todas las singularidades son polos, porque con aislada casi nunca funciona. Esperen un ratito. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando trabajamos el z cuadrado seno de 1 sobre z? ¿Sí? ¿Qué hacíamos con esta singularidad? Recuerdo que primero salía un z, después salía menos un sexto de 1 sobre z, más 1 sobre 120, 1 sobre z cubo, ¿sí? Ya, resulta que este z igual a 0, aquí no es polo, ¿sí? No es polo, sino ¿qué cosa es? Es una singularidad esencial. Uno dice, ¿por qué no es polo? Porque tú multipliques esta función por cualquier z a la m,
este polo nunca se aísla, o sea, sí, siempre va a ser singularidad, por más que lo multipliques por cualquier potencia z a la n. ¿Por qué? Porque acá el z está en infinito, pues z cubo, z quinta, z séptima, o sea, nunca va a acabar. Entonces, no importa por quién lo multiplico, o sea, este polo no puede ser polo porque no tiene un orden. Por eso se llama esencial. Pero eso no quita, ¿sí? Eso no quita de que sí se pueda calcular un resto, como lo hicimos. ¿Te acuerdas? Menos un sexto. Sí se puede calcular su resto. O sea, sí se puede aplicar el teorema de Cauchy, perdón, el teorema de los residuos. Pero, a veces, ciertas singularidades no son polos. Es por eso que acá tenemos que escribir singularidades. ¿Sí? Singularidades interiores y W1, W2, aquí vamos a poner hasta WL, singularidades exteriores, pues sí. Exteriores, ya, exteriores. Correcto, ya. ¿Cómo es esto? Es que, ya, el gráfico es así. Tú tienes acá un círculo infinito, ¿no? Un círculo infinito. De radio R, ¿sí? Radio Z igual a R, vamos a poner acá. Y en este círculo infinito es tan grande que contiene a todas las singularidades. Y luego tienes aquí otra curva, que es la curva gamma. La curva gamma puede ser que sea así, así. Gamma. ¿Y qué pasa con esta curva gamma? Para esta curva gamma existen algunas singularidades que están adentro, pues se llaman interiores, ¿sí? Z1, vamos a poner acá, Z1, Z2, ZK. Y también existen otras singularidades que son exteriores, o sea, exteriores aquí, W1, W2, W3, así hasta WK vamos a poner ya. Ya. Ah, no puede ser WK, WL. WL. Bien. ¿Qué sucede? Como este círculo yo lo voy a tomar tan grande, lo voy a tomar tan grande que siempre va a contener a todas las singularidades. O sea, aquí afuera ya no hay nada, porque este círculo ya es muy grande. Ya. Pero este gamma sí es un gamma fijo, que tiene algunos en interior y otros en exterior. Entonces, por el teorema de los residuos, ¿sí? Por el teorema de los residuos se cumple, ¿sí? Se cumple, ¿qué? ¿Qué es lo que se cumple por el teorema de los residuos? Que la integral, ¿sí? La integral del f de z, d de z, que si lo vas a hacer en esta curva que es gamma, ¿sí? Ya hemos dicho, es 2pi por ¿quién? Por los restos, ¿sí? La sumatoria de los restos. Y los restos están ¿de quién? De f en cada zk. Zi de 1 hasta acá, vamos a poner, ¿no? De 1 hasta acá. Ya. Eso es lo que se cumple, sí. Pero en este caso, como la integral de z igual a r dice que cuando el límite de esta integral es 0, significa que todo lo de afuera es 0, ¿sí? Toda la integral es 0. O sea que si quieres, en vez de integrar en la parte interior, si no quieres integrar estas dos, ¿sí? Como este es 0, sería 0 menos esta integral igual a toda la suma de los residuos de acá. O sea que la sumatoria de esta misma integral f de z, d de z, es igual a 2pi, no, es igual a menos, ¿sí? Menos 2pi por la suma de los restos. ¿Cuáles restos? Ya no sería el 1 hasta acá, sino hasta L. De los restos del F, pero en los puntos exteriores. B sub I también vamos a poner. ¿Sí? O sea, si calculas con los puntos interiores, ¿sí? Es el valor integral. O si calculas con los puntos exteriores, es menos esta integral. Y uno dice, ¿y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque esta integral de afuerita, ¿sí? Límite de R que tiene infinito, es 0. Y si el límite hubiera sido L, bueno, casi nunca vale, casi siempre vale 0, ¿ah? Pero si hubiera sido un L, supongamos que, inclusive puede hacer que el límite no exista, ¿ah? Pero en este caso, si vale 0, se cumple. Pero si hubiera sido L, sería L menos esta integral igual a esto. O sea, esto sería L menos la integral
igual a esto aquí sería, perdón, L menos integral igual a 2pi suma de restos. Entonces el I vendría a ser, sí, sería esto más L sería. Sí, sería más L. Pero este ya sería otro teorema, pues. Pero como vale 0, acá dice 0, entonces por eso lo vamos a poner así. Así está en el libro del Derry. ¿Sí? En el libro del Derry, que estoy usándolo. Bueno, estoy usando también el Chamo. Los dos estoy usando ahorita. Así está. Pero dice, pero si esto no fuera 0, habría que aumentar un L. Bueno, eso sería parte de la demostración. Y no vamos a poder hacer la demostración, solo les he dicho más o menos por qué es que se cumple. ¿Y cómo lo vamos a usar? Bueno, ahorita vamos a poner un colorario prácticamente. ¿Sí? Estamos ampliando un poco el teorema. Colorario. O condición nomás. Como si f de z es un polinomio p de z sobre q de z, ¿dónde? Y esto ya lo habíamos hecho en un problema, creo que la semana pasada, donde el grado de q menos el grado de p es mayor o igual a 2, entonces, bueno, no es un colorario, sino sería una propiedad, para recordar, ¿sí? Propiedad. Entonces el integral, no, entonces el límite de r que tiene infinito, de la integral, y acá ponemos z igual a r, de f de z, de de z, es obvio que esto vale 0. Y esto ya lo demostramos hace 2 viernes, ¿sí? Demostramos esto aquí, es más, dije que lo iba a usar, ¿sí? Precisamente se va a usar para este tipo de problemas, ¿correcto? Para este tipo de problemas. Bien, este se llama el teorema del interior-exterior. Uno se preguntará, ¿y cómo se usa? Ya, un momentito, ahorita vamos a usarlo, pero hay que esperar. Sí, hay que esperar un poquito. Ya. Sí, vamos a esperar. Un momentito, espérense. Quiero hacer acá. Aquí lo borramos. Esto lo vamos a botar. Ya, esto aquí ya les explico. Esto no cabe, sí, ahí no cabe. A ver, me miro ahí si se ve bien todo por ahora. Bien. Vamos a... Este teorema interior exterior. Ya vamos a hacer un ejemplo, pues, no sí un ejemplo. ¿Cómo es este ejemplo? A ver, ¿cómo es? Ejemplos. ¿Cómo está el negrito? Ejemplo. Yo les pasé ya una práctica la vez pasada, ¿no? ¿Recuerdan? La última práctica que les pasé, que era una del 2000. ¿Recuerdan o no recuerdan? Problema 7, no sé, a ver, no sé si lo puedo a través del WhatsApp volverlo a citar. A ver, ¿dónde está? Por aquí está la práctica. Esta no. Esta sí. No está, aquí. Que puros memes acá. ¿Qué más? Un ratito, espérense. Yo le he dado una práctica a ustedes. No está acá. Está más atrás entonces. Tampoco está aquí. No sé si ustedes la tienen ahí a la mano. No, esto creo que ya no. Ah, sí, creo que está más atrás. Uy, no parece. ¿Está allá? Ampín es desfijar, dice. A ver, ¿cómo es esto? Ah, sí, pero no. Acá dice Ampín como para yo desfijarlo. Acá. Ya está grabado el vídeo, creo que está con... Creo que sí está fijado, no hay problema. También aquí estoy buscando la práctica para que ustedes vean que... Oye, no aparece la práctica. Creo que ya... Ah, no, sí, pues falta. No, yo me pasé, creo ya. Creo que fue la semana pasada que les pedí, les he dado la práctica. Está pasando tan rápido que no lo veo. No está la práctica. Ah, acá está ya. Ya la vi ya. Entonces, ¿cómo se pone? Así se pone, ¿no? Uy, no. Ya, vamos a poner ahí, problema 7. Ya. Ya vieron, ¿no? Problema 7, allá. Problema 7, ese ahí, ¿ya?
Sí, esa misma. Ya, pero ahí está alterada, porque este es z más a cuadrado. El ejemplito que yo tengo es sin cuadrado, pero no importa, igualito se aplica bien, ¿ah? Ya. Ya. El ejemplo es que si tú tienes un integral, ¿sí? Un integral, acá ponemos z igual a 1, ¿sí? Y acá ponemos z más a, ¿sí? Ponemos z más a. Y acá ponemos z a la n, o z más b, ¿sí? D de z. Y te piden calcular, bueno, ahí dice cuadrado, pero yo lo voy a hacer sin cuadrado, así nomás, ¿ya? Y te piden calcular z igual a 1, ¿sí? Y vamos a hacerlo para un caso más en particular, para el caso de que b, bueno, según lo que yo tengo acá, sería para el caso de b, espérense un ratito, para b, para b mayor que 1, pues, para b mayor que 1. Y de pasada también ponemos n mayor o igual a 2. A ver, vayan pensándolo eso de ahí, yo regreso en un minuto. ¿Sí? A ver, un ratito, vayan pensándolo. Ya. ¿Cómo se hace este ahí? Ya que estos problemas estaban bien rápidos, ¿ah? Pero vamos a poner un caso así particular. En ese problema, ahí me faltó poner n mayor o igual a 2, ¿ah? Era necesario. A veces los problemas no siempre lo proponen tan bien que digamos, pero la intención se entiende. A ver, ¿cómo se ha hecho aquí? Ya. El b, ¿sí? Z igual a menos b, ¿sí? ¿Qué colocamos? Que z igual a menos b es punto, a ver, interior o exterior, uno coloca aquí, para z igual a 1, ¿sí? Para z igual a 1, el disco que vamos a integrar sería el z menor o igual que 1, por tanto es un punto exterior, ¿sí? Porque tu b es mayor que 1, menos b no está dentro de aquí, pero el z igual a 0 es interior. Es interior. Entonces uno dice, y acá viene lo que les quiere decir. Cuando uno quiere aplicar esto aquí, uno dice, ya pues, el valor de la integral, ¿sí? Por definición es 2pi por la sumatoria de restos. Y sería, aquí solamente hay un resto interior, que es el resto z igual a 0. O sea, sería 2pi resto de f en 0. Y como el 0 tiene orden n, ¿sí? Como tiene orden n, entonces, recuerda, ¿qué pasa con este resto de aquí? Este resto de aquí, por definición, es enésima menos 1, derivada de ¿quién? Entre derivada z a la n, de tu z más a, entre z más b. Bueno, para este caso, esto sí se puede hacer, ¿no? ¿Ustedes pueden hacer este caso o no? Derivar esto de aquí, n veces. ¿Pueden hacerlo? Bueno, pues es que z más a entre z más b, que esto sería 1 más ¿cuánto? Si le quito 1 sería 1 más, quito 1 sería más a menos b sobre z más b. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? Y después de eso viene la joya, ¿no? A ver, derivar n veces esto de aquí, hay que derivar esto n veces y todo esto aquí. Ya, la cosa es que esto es un trabajo duro, pues, ¿sí? Solamente digo que esto es un trabajo duro y evalúas en z igual a 0. Se puede hacer, ¿ah? No, o sea, a ver, ya vamos a derivar, a ver, a menos b, z más b. Si dividimos una vez, ya está en menos 1. Si dividimos una vez, sería menos 1, menos 1. A ver, si dividimos n veces, sería menos n. Pues por cada derivada vamos a quitar esto. Pero también por cada derivada aquí sería z más b cuadrado, menos 1, sale un menos, por menos 1 a la n sería entre n factorial, no sé si la ven así. ¿Ahí? Esa es la enésima derivada, en z igual a 0, esto se va, te queda b a la menos 1 menos n entre esto de aquí, entre n factorial o por n factorial, no, sí, por n factorial, por n factorial sería la derivada, y después arreglando esto de aquí, te sale otra cosa, ¿no? Bien.
Sí, pues vamos a derivarlo, pues ya, vamos a derivar ya, esto aquí. Ya, no, que no hay que, esto que pone bonito. 1 más A menos B sobre Z más B. Entonces, cuando tú derivas esto aquí, en Z igual a 0, a ver, esto aquí es igual a ¿cuánto? El resto es igual a, a ver, ¿a cuánto le dije? 1 más A menos B, el 1, con la primera derivada este ya se va, pues, ¿no? Y al derivar acá sería A menos B sobre Z más B al cuadrado. Si lo derivo una vez sería Z más B cuadrado. ¿Sí? Y se deriva otra vez Z más B al cubo. Entonces, cada vez que tú derivas N... Ah, pero espérense. Acá, uy, ¿cómo era la fórmula? ¿Recuerdan? Era derivada enésima menos 1, ¿sí? Si el polo es de orden N, entonces aquí la enésima derivada de esto aquí, de f de Z, por tu Z la N, así era, ¿no? Entre derivada de Z la N. Sí, así se calculaba. Este era tu G de Z. O sea, si el f de Z, por eso estamos multiplicando por Z la N, para que te quede Z más A entre Z más B. Y deberías derivarlo N menos 1 veces. Ya, estamos también acá, derivar N menos 1 veces, sí. Si derivas N menos 1 veces, ¿sí? Solamente para tenerlo claro, d de Z, N menos 1. Si derivas N menos 1 veces, entonces acá sería 1 más N menos 1 veces, pues, ¿no? El A menos B se queda ahí, pero por cada vez que tú derivas, estás multiplicando por un menos 1. O sea, por menos 1 a la N menos 1, pues. Y si derivas una sola vez, te queda un menos 1. Si derivas una segunda vez, te queda un menos 2. Después derivas así por un menos 3, así subiendo hasta menos N menos 1. O sea, por eso sería menos 1 a la N menos 1 por N menos 1 factorial. Sí, esta es la derivada, ¿sí? Y esta es la derivada, esto aquí, que lo vas a evaluar con el factorial acá en Z igual a 0. Evaluando en Z igual a 0, entonces esto aquí me estorba, pero ya, igual a ¿cuánto? A ver, para Z igual a 0 sería A menos B entre... cuando haces la derivada, todavía tienes que dividirlo por ¿cuánto? Por 1 entre N menos 1 factorial, ¿recuerdas? Esto es el resto. Esto que estamos calculando es el resto. El resto de f en 0 es esto de aquí, por 1 menos 1 factorial. Entonces, cuando multiplicas inclusive por 1 entre 1 menos 1 factorial, ¿sí? Sí, hay que ponerlo más a la izquierda, ¿no? Me está estorbando eso ahí. Tiene que estar en esta línea, a ver. Pero ya está, ya, a ver. A ver, de nuevo. A ver, ¿cómo era? A ver, se había dicho, es igual a, por aquí estaba así, A menos B por menos 1 a la N menos 1 por N menos 1 factorial, ¿sí? Sobre Z más B elevado a la N. Todo esto de aquí, evaluar en Z igual a 0 por 1 entre N menos 1 factorial. Ya, y todo esto de aquí es igual a ¿cuánto? A ver, igual a, para Z igual a 0 sería esto de aquí, acá, sería A menos B por menos 1 a la N menos 1. Y acá sería B a la N, pues. Ya, esto es lo que vale, ¿sí? Y ese sería su resto, ya. Pero, esa es la forma tradicional de hacerlo. Pero aquí vamos a usar el teorema, pues, ¿cómo es esto del teorema? A ver. ¿Cómo es esto del teorema? Así como lo podemos hacer para el exterior, para el interior, con los polos interiores, lo puede hacer con los polos exteriores. ¿Y quién me garantiza eso? Que el polinomio, el grado de aquí menos el grado de acá, tiene que ser mayor o igual a 2, ¿sí? Si el grado de Q menos el grado de P es mayor o igual a 2, tú puedes demostrar que este límite de f de z, d de z, cuando z igual a r infinito, ¿sí? Esto igual a 0. Y si tienes esto de aquí, entonces, o sea, esto de aquí, ya puedes garantizar que esto se cumple. Porque si este límite, como dijimos, no valía 0, el valor del límite entra acá, en la fórmula. Pero como l vale 0, ya no está, pues, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? Un ratito. Entonces, ahí lo que está sucediendo es lo siguiente, que como ya sé por el teorema, ¿sí? Por el teorema del interior exterior, por el teorema,
interior, exterior. Y ponemos aquí, obviamente, ¿no? N mayor o igual a 2, ¿ah? No es para N1 no se cumple, ¿ah? Sí, para N1 no se cumple, tiene que ser mayor que 2, porque el grado de aquí menos el grado de aquí tiene que ser mayor o igual a 2. Si hablamos de polinomios, claro está. Entonces, a ver, ¿qué les iba a decir? Sí, que la misma valor de integral puede ser, en vez de 2pi, puede ser menos 2pi, o simplemente 2pi por menos el resto de ¿quién? De f, pero ya no en z igual a 0, sino el resto en menos b. Pero menos b es exterior, sí, porque así funciona este teorema. ¿Y cómo calculo el resto de f menos b? Tú dices, ya, para calcular el resto de f menos b, multiplicamos por z más b, ¿sí? Por z más b. O sea, ¿cómo calculamos este resto? Simplemente decimos, multiplicamos por z más b. O sea, sería el z más a entre z a la n. Todo esto evaluado en ¿quién? En z igual a menos b. ¿Sí? Porque ese es el punto, pues en z igual a menos b. ¿Y cuánto sería esto aquí? Sería igual a, en z igual a menos b, sería a menos b sobre menos b a la n. ¿Sí? Uno dice, ya, pero menos b a la n no es lo mismo que aquí, porque este es b a la n y acá es menos 1 a la n menos 1. ¿Sí? No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí todavía hay un signo negativo. Pues. Y entonces con este signo negativo se arregla la situación. Con ese signo negativo dices, ya entonces sí vale 2pi, ¿por quién? Por ese valor, pues a menos b por menos 1 a la n menos 1, porque menos 1 a la n con este aquí, menos 1 a la n menos 1, sobre b a la n. ¿Sí? Ahí está, pues. Entonces, este de aquí coincide con este de aquí. Uno dice, ¿cuál es la ayuda? La ayuda está en que acá ya no tienes que derivar nada, casi directamente, en cambio acá tenías que derivar, y a veces esto de derivar, si no tienes mucha práctica, tal vez no sacas directamente esto, ¿sí? Si no hay mucha práctica, no la generalizas así nomás. Si tienes práctica, normal, pero para eso están los teoremas, pues, para que te ayuden. Bien, ese sería el ejemplo. Y ahora vamos a empezar con una evaluación de una integral que ya es conocida, que ya la hemos hecho en realidad, pero vamos a hacerla de nuevo, de una forma diferente. A ver, evaluar, ¿sí? Ya no es integral para aplicar el teorema de interés exterior, sino algo más general. Evaluar el valor de la integral, vamos a poner así, integral de pi a 0, o simplemente probar que esta integral, acá ponemos d de teta, y acá tenemos a más b coseno de teta, que esto es igual a pi, fíjense, esto es igual a pi sobre raíz de a cuadrado menos b cuadrado. ¿Está viendo? Donde tu a y b son positivos, pero siendo a mayor que b y b mayor que 0 también. ¿Sí? B mayor que 0. Bien, entonces, ¿cómo evalúas el valor de esa integral? Uno dice, a ver, pues vamos a verla. A ver, ¿cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos? Bien, entonces, como esta integral de pi a 0, este coseno de teta, de 0 a pi, recorre los valores desde 0 hasta menos 1. ¿Sí? Perdón, desde 1 hasta menos 1 los recorre. ¿Sí? Cuando va de 0 a pi. Y cuando va de pi a 2pi, regresa desde el menos 1, regresa otra vez hasta el 1. ¿Sí? O sea que aquí recorre valores de 1 a menos 1 y de menos 1 a 1, pero recorre los mismos valores, de 0 a pi. Entonces yo voy a hacerle un cambio. A esta integral te voy a decir que es un integral 1/2, ¿sí? La mitad de quién. Y acá ponemos 2pi a 0. La misma cosa, d de teta, a más b coseno de teta. Bueno, esto que le estoy diciendo es cosa de mate 2, no es cosa del curso ahora, ¿no? También es integral acá, es una cosa que tú ya deberías saberlo por mate 2. Solamente he hecho una pequeña, decir que de 0 a pi y de pi a 2pi es lo mismo, por tanto sería 1/2 de toda la suma. Bien. Lo que queremos hacer ahora es transformar esa integral a una integral de tipo exponencial. ¿Cómo es esto? Vamos a poner aquí. Z igual a e a la i teta. ¿Qué te parece? Si z vale e a la i teta, entonces va a ocurrir dos cosas. La primera es que tu d de z es igual a i por e a la i teta derivada de teta. Y la segunda es que tu z más 1 sobre z, ¿sí? O sea, e a la i teta más e a la menos i teta por las propiedades de números complejos que tú ya has
Hecho muy bien, sería 2 coseno de teta. O sea que podemos ir reemplazando. Sí, ¿quién es d de z? Pero ¿quién es d de teta? Es d de z entre i de y teta. O sea que esto vale z, ¿sí? Entonces, el valor de integral sería 1/2 ¿de quién? Integral de... ¿Quién es d de teta? D de z entre z, ¿sí? Sería d de z entre i por z, ¿sí? Ya. Y acá, ¿qué más tenemos? No es así nomás, ya. Disculpen acá, sería i por z, ¿ya? Punto. Y acá abajito sería 1 entre quién, y acá hay que tenerlo con calma, sería a más b, ¿y quién es coseno de z? Sería z más 1 sobre z dividido entre 2, o sea, entre 2, entre medio. Dividido entre 2. Eso es el valor integral. Y si haces esta valor integral sería en z igual a 1, porque estamos haciendo el cambio z igual a d de teta. Entonces, así es lo mismo que acá. ¿Sí? Bien. Hay que trabajar esto. ¿Cómo? Este 2 empieza a entrar a multiplicar por acá. Y el z también lo va a multiplicar. Y el i lo podemos dejar afuera. La unidad imaginaria se puede quedar afuera, no hay problema, esperando ahí. Esperando que salga el valor para dividirlo, ¿sí? Aquí en z igual a 1, que es lo que tenemos que ver, acá tenemos un d de z, y abajito tenemos un polinomio cuadrático, que sería bz cuadrado más 2az más b. Uno dice, ¿todo bien ahí? Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Hay que conseguir las raíces de esto, pues, ¿sí? ¿Quién serían las raíces de este polinomio? Es más, este es el polinomio, sería bueno ya separar un b adentro, ¿no? ¿Sí? O sea, o el b puede salir, ¿sí? Bueno, lo que quise decir es que el b va a salir. Y este integral se convierte así. En d de z, y acá tenemos un z menos m. ¿El m y el n podemos usarlo? Parece que sí. Z menos m por z menos n. ¿Quién es z menos m y z menos n? Son las raíces. ¿Sí? D de z. Y me dices quién es m y quién es n. El m aquí, tú que eres un gran experto resolviendo ecuaciones, ¿sí? Eres muy experto resolviendo ecuaciones. Acá tienes que el m es igual a más 2a. Haces tu vela de tu ecuación, tú que eres ya experto, a ver. Menos a sobre b más raíz de a sobre b al cuadrado menos 1. ¿Qué te parece? Y el n es lo mismo, pero con menos. Menos raíz de a sobre b al cuadrado menos 1. Y uno dice aquí, ¿qué podemos decir de esto, señores? Lo que podemos decir es que tú, cuando en el caso de más, espérate, aquí el m es negativo, pero es mayor que menos 1. Y aquí el n también es negativo, pero es menor que menos 1. ¿Qué te parece? O sea que aquí hay uno que es exterior y hay uno que es interior. El interior, por obvias razones, es este de aquí, pues. Interior. Y este viene a ser el exterior. Así que el exterior, o el polo exterior, sí, porque acá tenemos dos polos, pues, polo M, polo N. El interior y el exterior. Si usamos directamente el teorema, decimos por el teorema de los residuos, ¿sí? Por el teorema de los residuos. ¿Qué sucede con el teorema de los residuos? A ver, un ratito, déjenme pensarla. Ya, a ver, ¿cómo era? 2pi por el resto de f en el interior, y el interior viene a ser el m. A ver, ¿cuánto sería esto aquí? 2pi por i. Y cuando dices f en m, el resto sería multiplicar por z menos m. O sea, te va a quedar 1 entre z menos n. Que multiplicado ya de forma directa, porque tú ya estás con muchas, ¿no? Ya la conoces bien, sería 1 sobre m menos n.
Entonces, este es M y este es N. Si tú lo restas, ¿qué te queda si tú lo restas? Uy, 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 acá falta algo. No. Ah, falta 1 sobre BI, pues falta. Antes de hacer esta cosa, 1 sobre BI. Ya. Y para Z igual a M, sí, queda 1 sobre M menos N. Pero como tú ya te decía, ¿no? Como ya eres experto en esto, ya no hay mucho que enseñarte, ¿no? Porque este M menos N sería 2 veces esto de aquí. Con el I, se va a ir con el I, se queda el pi. Ya directamente, pues ya, aquí ya no hay que hacer no hay que hacer a larga cuando se trata de hacer operaciones de este tipo, ¿no? Pi al cuadrado menos b cuadrado, pues, ¿sí? Sí, pues, así es. Bueno, esto sería todo por ahora. Vamos a pausar. Hacemos la pausa. Sí, gracias, gracias. Ya, entonces empezamos la grabación. Miren, acá tenemos un enunciado de un teorema que en realidad le haberlo puesto de negro, porque siempre que yo enuncio un teorema lo enuncio de negro, y me olvidé de ponerlo de negro, pero ya que importa porque no voy a borrarlo. Y no, demostración no, sino simplemente quiero decir que este teorema, bueno, este teorema lo pueden encontrar siempre en el DERRI, si quieren ver su demostración, pero aquí hay que cambiarle algo, hay que cambiarle esto aquí, porque esta condición es todavía muy fuerte, ¿sí? Esta es una condición muy fuerte. Vamos a poner una condición más débil. Alguien que pueda generar esto, sí, pero más débil. La condición más débil es que el f de z es menor o igual que m, o sea, el valor absoluto de f de z es menor o igual que m sobre r a la k. Bueno, no necesariamente este mismo k, sino sería un r a la... Hay que poner zi acá, pues. zi. O ZJ, ¿no? Ya. Menor que un M, R a la K, ¿sí? Esa es la condición, más bien. Ah, claro, sí, acá estaba, pues. Sí, cuando R tiene infinito, pues. O sea, pero ese K tiene que ser, a ver, ese K... Disculpe, creo que este K es... un momentito, déjame ver. F de Z. Si no estuviera este de aquí, trabajaríamos simplemente con F de DX, con esto aquí. Y sí, pues sí. El K mayor igual que 2. K mayor que 1 en realidad. A ver qué dicen. Sí, pues eso es. Ah, no, espérense, todavía falta, hay que hacer algo más. No, discúlpenme. K mayor que 0 nomás es aquí. Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí cuando uno va a hacer una demostración así seria, ¿sí? Correcta, completa, vamos a decir así, uno se da cuenta de todas estas cosas, ¿sí? Bueno, en una demostración uno observa por qué no necesito K mayor que 1, sino con K mayor que 0. Y sí la recuerdo la prueba, solamente que, como les digo, ¿no? Hacer la prueba no nos va a ayudar mucho. O sea, no nos va a ayudar mucho porque esta prueba está en el Chaum, ¿ya? Si quieren, o sea, les puedo dejar la página, ¿sí? La página del Chaum está aquí, espérense. Este no es el Chaum. A ver, ¿cuál es esta aquí? Ya, esa prueba está en ese problema 7.15, le dejo, a ver, sí, un ratito. Le dije 7.15, ¿no? Ya, es la página 218, ¿ya? Solamente para que lo puedan buscar, ¿sí? Ya, la prueba de esto aquí es página 218 del Chaum. Es el libro del Chaum. El Chaum es del variable compleja, ¿sí? Variable compleja. Es el único que estamos usando, porque hay varios de Chaum, ¿no? Y que dije, la página, ¿dije? ¿100 qué? 200 y algo dije, ¿no? 218. Ya, 218, sí. Y sí, solamente necesito que K sea mayor que 0. Solo eso de ahí, y con eso ya tenemos el teoremita. Claro, pues. Y M es una constante, ¿eh? M es una constante, por si acaso, pero creo que ya no es necesario colocar que es una constante porque ya se sobreentiende. Si no es constante, ¿qué sería, no? Bien, entonces, con esto aquí a ver si hacemos otra evaluación, pues, ¿no? ¿Por qué no evaluar otra cosa? A ver. Entonces quiero ver, evaluar. Evaluar, tenemos la integral. Quiero que evalúes
coseno de mx sobre x cuadrado más 1. Pues. A ver cómo les va. Sí, coseno de mx. Ya, evaluar. O mejor dicho, demostrar, porque esto es igual a cuánto, esto es, uy, acá sí no tengo la, ya después ya, ¿saben qué? Lo hago y después le pongo igual a alguien, porque algo va a ser igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos aquí para este problemita? ¿Cómo hacemos para este problemita? Creo que es algo de pi l a menos m sobre algo, pi l a menos m sobre m, o l a menos m va a salir. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a usar este mismo teorema, pues. Entonces, tu f de x ya no es un f de x, es un f de z. Pues. ¿Quién es f de z? Decimos, ¿no? Será f de z, de frente nomás, ¿ya? Igual a 1 sobre z cuadrado más 1. ¿Estamos? 1 sobre z cuadrado más 1. Y aquí sus singularidades son z igual a i y z igual a menos i. ¿Sí? Singularidades, o simplemente en este caso son polos. ¿Sí? Cuando es un polinomio, sus singularidades son polos. ¿Sí? Polos. Z igual a i, z igual a menos i, polos. Vamos a poner acá polos, en paréntesis. Polos de orden 1. ¿Sí? Y a ver cómo es esto de aquí. Un momentito, quiero ver algo acá. Creo que acá hay que añadir una condición también, ¿sí? Singulares y hay que poner así, no reales. Uno dice, ¿por qué no reales? Creo que esta también es una condición. Porque aquí son complejos, pues, ¿no? O sea, si fuese x cuadrado menos 1, ya no cumple ya. Porque x cuadrado menos 1 tiene polos 1 y menos 1, y no pueden ser 1 y menos 1. Y no dice, ¿y por qué, profesor? Ya, ahora sí viene el dibujito, ¿sí? El dibujito viene así. Que tú técnicamente vas a integrar sobre esto de acá, pues. Tú técnicamente estás integrando esto. En el plano complejo, y acá estás haciendo un z igual a r. ¿Sí? Y acá es r y acá es menos r. Y tú vas a hacer z igual al infinito. Con esta condición, que el f de z es igual que m sobre r a la k, tienes que todo es integral, ¿sí? Vamos a hacer inclusive una especie de demostración. El valor de todo este integral aquí arriba, ¿sí? Aquí arriba, vamos a poner con verde, para eso que usar los colores. Aquí arriba el valor integral es 0, ¿sí? En el infinito, sí, 0, por esto de acá. Pero en este otro espacio, ¿sí? En este otro espacio, ¿dónde están mis colores? En este otro espacio, el valor del integral es este, porque estamos pidiendo, este es el integral. ¿Sí? Entonces, el valor de integral en todo el borde es 0 más i, pero cuando r tiene infinito. Pero el valor es integral, obviamente, por el teorema de ¿quién? El teorema de los restos es igual a los restos interiores. Y el resto interior está acá. Acá hay un punto interior, el i. ¿Y el menos i dónde está? El menos i está aquí, así que este no lo vas a considerar. Vas a considerar solamente el polo que está en el interior. Por eso tengo que dibujarlo, pues. O sea, el z igual a i, ¿sí? Para esto de acá, ¿dónde está el naranja? Ya. Para este de aquí, el z igual a i es interior, ¿sí? Este es interior y este es exterior, pues. O sea, por eso dices, el valor del integral más 0, ¿sí? En el infinito la integral completa sería i más 0. Es por eso que tienes este de acá. El valor integral i más 0 para este f de z sería el valor del polo que está aquí nomás, z igual a i. Pero, este no es pero en sí, este f de z lo vamos a multiplicar por e a la i a z. O sea, este sería otro f, o este sería un g ya. Este g de z, déjame decirte,
que tiene los mismos polos, interior y exterior. Entonces, lo que estamos haciendo es integrar el G de Z. ¿Sí? La integral del G de Z, que también, por eso necesito solamente que K sea mayor que 0. Porque el integral de G de Z, aquí, sería 0. Sí, pero es una demostración, ¿sí? Solo me estoy recordando un poco de la demostración. En síntesis, si f de z cumple esto aquí, la integral de este G de Z, que está multiplicado inclusive con una parte exponencial, ¿sí? Aquí, en límite, sería 0. Ya, por tanto, ya vamos a aplicar esto de manera, por tanto. Sí, ya mucha cháchara ya. Mucha sobreexplicación de las cosas cuando ya queremos ya calcular esto. ¿Cuánto es? F de x viene a ser esto, entonces coseno de A, el A viene a ser en este caso un M, coseno de mx, ¿sobre quién? Sobre x cuadrado más 1. Esto es igual a 2pi, ¿por quién? Por el resto. ¿El resto de quién? De g, z en i. ¿Y quién es g? Es esto por e a la i a z, ¿no? O sea, el resto de e a la i a z sobre z cuadrado más 1 en el punto interior, que es i, en el punto i. Uno dice, ¿cómo se calcula este resto? ¿Ah? ¿Cómo es que se calcula este resto? Fácil, pues. Entonces el z igual a i. Ah, pero el que es x cuadrado más 1. No, es z cuadrado más 1 y tiene z cuadrado más 1. El z cuadrado más 1 es un z más i por un z menos i. Y como tú quieres hacer el resto en z igual a i, entonces este de aquí lo botas. Multiplicas por z menos i y lo que te está quedando lo evalúas en i. ¿Así? Entonces, ¿qué sale? Y aquí nomás, en este espacio. Entonces sale 2pi por el resto, ¿no? Z igual a i, dije, ¿no? Z igual a i acá. Sería e a la i por a por i menos a, pues, menos a, pero este no es a, pues es m. Okay. Que ahí decía a, pues no, acá tiene que ser m. mz, ya. Entonces es a la menos m, ¿sí? Porque todavía pasando en i, pues, ¿sí? Z igual a i, y acá z igual a i sería 2i. O sea, sería pi por e a la menos m. Interesante. Ay. O sea, se está tratando de demostrar que este es pi por e a la menos m. Ya, ese sería el resto. ¿Cómo lo haces? Entonces, simplemente la cuestión de hacer restos, pues, ¿sí? Y usas este teorema, ¿sí? Y para este teorema necesitas, pero no necesitamos que k sea mayor que 0. Ya, pues, sí, hay que demostrar eso aquí, pues. Simplemente hay que hacer la comprobación. El f de z, módulo de f de z, que viene a ser igual a 1 sobre r cuadrado, 1 sobre z cuadrado más 1, ¿sí? ¿Qué sucede? A ver. Que esto, si f de z, si z vale... ya, espérense, esto no es... Acá hay que poner también que el z es igual a r por e a la i teta, o sea, ese es el módulo, pues, ¿no? Si z vale r, l y teta, entonces es igual que m sobre r de acá. Este vale infinito, ¿sí? Lo que hemos hecho en un inicio, ¿sí? A ver, si ponemos esto aquí, y viene a ser este módulo, y viene a ser ¿quién? A ver, 1 sobre r cuadrado, módulo de r cuadrado, e a la 2 y teta, más 1, ¿sí? Que si quieres aplicar desigualdad triangular, ya esto lo ponemos más allá, si no después me va a estorbar esto, ¿sí? Esto aquí me va a estorbar, después lo escribo, ¿sí? Quiero preocuparme en tener bien esto acá. Pues desigualdad triangular, esta suma es mayor o igual que la diferencia de ¿quién? Del módulo de r cuadrado e a la 2 y teta menos el módulo de 1, pues. ¿Sí? Y esto aquí es módulo de r, esto aquí, ¿cuánto es igual? Esto aquí sería 1 sobre r cuadrado menos 1. Pero uno dice, pero esto no es igual a esto de aquí, m sobre r de acá. En realidad, esto lo puedes poner en menor o igual que 2 sobre r cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué 2 sobre r cuadrado? Porque r cuadrado, a ver, r cuadrado medio, sí, porque esto es para r mayor que vale 2. ¿Sí? Esto es para r mayor que vale 2. O sea, para r muy grande, ¿sí? Por ejemplo, para r muy grande, r podría ser mayor que vale 2. Así que este es igual que 2 sobre r cuadrado. O sea, si existe el m y si existe el k. De ser así, entonces ya, pues ya está la condición satisfecha. Entonces esto aquí sería, ya, esto valía 2pi
por el resto. ¿Y el resto cuánto varía? A ver, z igual ahí, acá sería e a la menos m sobre 2i. ¿Tenés otra cosa que decir? Pi por e a la menos m. Que está acá. Ya. Entonces, esta condición no va a ser lo que faltaba para poder aplicar el teorema. Algunas personas aplican de frente sin mirar las condiciones. Yo no considero eso sano, pero si quieres calcularlo, lo calculas. Si quieres sacar la clave, normal, pero eso no es una justificación, pues. Sí, eso no es una justificación. Bien, ahí pausa. Menos mal, pero como me sigue escribiendo, no hay problema. Ya. Fórmula integral de Poisson para el círculo tal. Esto es aquí, r cuadrado menos r cuadrado. Bien, acá. Después ponemos f, r. Ya se me está acabando este momento. ¿Cuánto falta? A ver, ¿cuánto tiempo le escribo? Un momentito, a ver. Tengo que cambiar plumón. A ver, es f, r, e a la i alfa. R, e a la i por un phi acá. Y acá ponemos abajito y tenemos... Un momentito, voy a cambiar esto. Ya. R cuadrado menos 2 veces R por R coseno de teta menos phi. Uy, ya empezamos a hacerlo rápido, pero... Esto por la derivada de phi, ¿sí? O sea que la primera integral que vimos que era un a más b coseno de teta, debería ser un caso particular de esto de aquí, ¿ah? Era un caso particular de esto. ¿Sí? Y este de acá también, ¿ah? Para el semiplano superior, ¿sí? Para el semiplano superior, o simplemente semiplano, tenemos... Uy, acá falta todavía... Bueno, faltan sus hijos. Sus hijos, ¿quiénes son los hijos de acá? ¿A quién le decimos los hijos? Los hijos son esto mismo, pero en parte real, parte imaginaria. A ver. O sea, sus legados. Uno, u r, teta. Sí, pues que el f vale u más i por b, pues, ¿sí? Entonces, u de r, teta es 1 sobre 2 pi, lo mismo, por integral de 0,2 pi, y acá también faltó 0,2 pi. ¿De quién? De r cuadrado menos r cuadrado, acá sería el u, en vez de f va u más i b, la parte real, u de r, e a la i alfa. U de r, phi, porque acá ya la situación cambia, r, phi. Acá tenemos lo mismo, r cuadrado menos 2r por r, coseno de teta menos phi. R cuadrado d de phi. Bien, y hacemos uno con la parte imaginaria, sería 1 sobre 2 pi. Así un análogo sería 0,2 pi. A ver, acá sería r cuadrado menos r cuadrado por b de r mayúscula igual, r, phi, acá todo normal. Y aquí también lo mismo en el denominador no cambia entonces. Coseno de teta menos phi más r cuadrado. Ya, ahora sí, para el semiplano inferior. Semiplano inferior. Perdón, semiplano superior. O a veces simplemente semiplano nomás, ¿ya? A ver. Tenemos aquí que sea un W igual a un A más IB. Porque así lo coloqué yo. Y decimos que el F de W, ¿sí? El F de W no es otra cosa que decir 1 sobre pi integral infinito a menos infinito de B por F de X. Aquí tenemos X menos A cuadrado más B cuadrado. O D de X, pues. ¿Sí?
Un ratito. Ya. Y acá vamos a poner con las constantes. U de A, B. Bueno, eso es lo que sale aquí. U de A, B sería 1 sobre pi, infinito menos infinito, de B de U de X0 en este caso, ¿sí? U de X0, ¿sí? X menos A cuadrado, más B cuadrado de dx, y aquí con la parte imaginaria, que es B de A, B, es 1 sobre pi, integral infinito menos infinito, este sería B también, pero en este caso sería V de X,0, porque la parte imaginaria, que acá tenemos X menos A al cuadrado, más B cuadrado. Y este es todo este es un resumen de lo que tenemos que hacer. Como el integral de Poisson. Bien, señores, esto sería todo por ahora. A ver si iniciamos de nuevo, ¿sí? De acá un ratito, ya pausamos.